sintonía de siempre. Ahora sí vamos a conversar con Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación Educa. Gracias por venir un día esencial que inició las clases. Así es, pero gracias a ti y a toda la teleaudiencia, ya porque no es solo radio, ahora también tenemos video. Así que saludos a todos quienes nos están viendo u oyendo. Darwin, vamos a comenzar por lo último. El presidente Luis Abinader, en su discurso en el acto que presidió para dejar formalmente iniciado el año escolar 2024-2025, ha planteado que se haga un pacto por la calidad de la educación. ¿Qué opina Educa de eso? Mira, antes que eso me gustaría revisar algunas señales que quedaron de hoy junto contigo y con la audiencia sobre el discurso del presidente y del acto en sí mismo, porque se desarrolló en simultáneo en dos ciudades del país, en Santiago, con presencia de la vicepresidente, y en Santo Domingo, con presencia del señor presidente, la señora primera dama, los ministros de Educación, director del Infotep y más ministros del gabinete y otros incumbentes del Estado dominicano, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes. Es decir, hubo una señal política de muy fuerte apoyo a la educación, como tal vez mensaje de que en este segundo gobierno del presidente Abinader la educación va a tener un lugar privilegiado. Y eso quedó de manifiesto luego cuando él hace el discurso central. No fueron palabras de protocolo, fueron palabras con mucho contenido. No estábamos preparados para un discurso así, tal vez del presidente, donde hizo anuncios que tal vez quedaron, digamos, pendientes de su discurso de Asunción por razones de tiempo, pero fue una muy buena intervención porque planteó una agenda educativa, más allá de ese pacto donde se enfoque en la calidad. Al enviarlo al Consejo Económico y Social, de alguna manera está reconociendo la vigencia del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y de esa manera se consolida una política de Estado. Recordemos que ese pacto se firmó en 2014, también firmado por el entonces candidato Luis Abinader. Hoy está vigente hasta el 2030, pero naturalmente el propio pacto previó en ese momento mecanismos para ajustar, revisar, modificar, en virtud de que el tiempo genera cambios, genera la necesidad de hacer ajustes. Hubo una pandemia de por medio y además de los compromisos que se han ido cumpliendo o incumpliendo en su derrotero desde el 2014 para aquí, hay uno que ha quedado sin resultados, que es la calidad, justamente. Esa es la gran materia pendiente que tiene el sistema educativo dominicano. Llegaron los recursos, llegaron las aulas, llegó el equipamiento tecnológico, la alimentación escolar, la jornada extendida, la infraestructura, el transporte ahora, y un largo etcétera, pero no así se han resuelto los problemas de calidad y claramente hay una necesidad imperiosa de dar un salto hacia adelante en eso para el país. Y del pacto educativo no está cubierta este tema de la calidad. ¿Desde Educa se considera necesario revisarlo y hacer un nuevo pacto? Yo no lo veo como un nuevo pacto, lo veo como una oportunidad para revisar y ajustar el pacto ya acordado, enfocándonos en la materia pendiente de la calidad. Y yo creo que el presidente no está pensando en ignorar ese pacto ya vigente, porque lo está enviando a la discusión al seno del Consejo Económico y Social, donde emanó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Yo creo que lo que está diciendo es pueblo dominicano, sociedad dominicana, empresarios, maestros, todos aquellos que tienen que ver con la comunidad educativa, estudiantes y familias, tenemos que sincerarnos y trabajar todos juntos para dar ese salto en calidad que está pendiente, porque esa es la gran materia pendiente desde antes del 2014 y no puede seguir así por 4 años más. Y creo que ese es el mensaje que el presidente da, y no fue el único que puso allí, porque ya hizo algunos anuncios muy importantes. Dijo, por ejemplo, que hasta que la evaluación de desempeño docente tiene que estar lista antes de que finalice este año 2024. No el año escolar, sino el año calendario. Entonces estamos hablando de poco más de 3 meses. Eso es una gran noticia porque es una medida que lleva hacia la calidad.
y como esas otras que están orientadas justamente a promover que acciones concretas se desarrollen y se implementen para lograr mejores niveles de aprendizaje en los estudiantes. Hay críticas a la forma en que se ha administrado y lo poco efectivo que ha sido para el fin de la educación, que es la calidad. Cualquier otra cosa es accesorio, finalmente lo que tú quieres es tener una educación de calidad. Pero 11 años después de la aplicación del 4% y 10 de la firma del pacto educativo, eso sigue ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué falló? Desde Educa, en los diagnósticos que ustedes hacen como observadores permanentes del desarrollo educativo, ¿qué ha fallado? Mira, la respuesta es compleja, pero si uno tuviera que sintetizarla en una breve explicación, diríamos que las reformas se diseñaron, pero en la escuela continuó sucediendo lo mismo que en el pasado. Es decir, los procesos de aprendizaje, en términos generales, siguieron siendo muy similares a lo que ocurría previo al 4%. Y ahí está la verdadera explicación. Claro, llegó jornada extendida, llegó alimentación escolar, tecnología, más capacitación a los maestros, pero si tú en esencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el vínculo entre el educador y el estudiante, y además en qué grado de participación tiene la familia, eso no se modifica, los resultados son menores. El país dio avances, y dio avances incluso en materia de calidad. La última prueba PISA demuestra un cambio de tendencia a la mejora, en un contexto además donde el mundo cayó. Eso es una buena noticia. La jornada extendida en términos generales da mejores resultados, pero dado el esfuerzo y la magnitud del esfuerzo que hace el pueblo dominicano por financiar su educación, los resultados están muy lejos de un nivel satisfactorio. Y por eso nosotros venimos trabajando en Educa en la idea de que hay que hacer las cosas distintas para lograr resultados diferentes. Y lo estamos haciendo. Hay un proyecto, y esto como primicia, que estamos trabajando, que hemos podido aplicar en 155 escuelas, donde logramos en tan solo un año, en promedio en esas escuelas, duplicar el nivel de logro en lengua y matemática en los estudiantes. Pero en los mejores 10 centros, es decir, los centros donde estuvieron más comprometidos, donde los docentes se comprometieron más, donde la familia participó, donde hubo empresas que actuaron como de alguna manera mecenazgos para algunas actividades y control y involucramiento con lo que sucedió, bueno, allí se dio una suerte de alquimia que provocó un crecimiento de 9 veces el promedio de esos centros educativos a nivel nacional. Y eso, para nosotros, ahí hay una génesis del cambio, hay una génesis que tiene que ver con hacer las cosas de manera distinta, con darle grados de libertad al educador, con poder instalar la figura del mentor, que es un docente altamente capacitado y entrenado con experiencia, gestión educativa, que curiosamente ya está financiado por la estructura del Ministerio de Educación, y lo que hicimos fue recuperarlo a una función efectiva y asignarlo a esas escuelas, a razón de 2 escuelas por mentor, y hacerlo responsable a él, junto con los maestros, del resultado de la escuela. Y allí un soporte de actividades, involucrar a la familia, potenciar eso, bueno, termina empezando a dar esos resultados que en tan solo un año logramos ver resultados muy alentadores. Yo no pudiera decir que son definitivos, pero sí son alentadores de que por ahí va el cambio. Este proyecto de 155 escuelas, me gustaría conocer algún detalle de qué fue lo que ustedes hicieron diferente a lo que se hace. Bueno, muy bien. Primero, esos 155 centros fueron elegidos de manera aleatoria, es decir, al azar. Públicos, ¿verdad? Públicos, todos son públicos, distribuidos en todo el territorio del país. Se pusieron los 7.000 centros educativos, 7.600 centros educativos de una bolsa, y se seleccionaron 155 de manera aleatoria. Y con eso tuvimos que trabajar. Y el desafío que puso el presidente de la República sobre este proyecto fue: quiero un proyecto que mejore los resultados en el aprendizaje de los estudiantes, pero no me vengan con un diseño que me implique millones adicionales, porque tiene que ser con los mismos recursos, con los mismos maestros, con el mismo presupuesto, con el mismo horario, con lo mismo todo.
esquema que aplicamos fue primero que nada oír qué necesitaban esos educadores. Y aplicamos unas metodologías de innovación que se definen por entender cuál es el problema, por ir con mucha humildad a la escuela, por preguntar cuáles son los problemas, con un esquema metodológico, con una lógica de cómo diseñar estos programas, pero preguntándole al paciente dónde le duele. Y escuchando a los educadores, y ahí los educadores dominicanos están muy bien preparados, son muy responsables con ese deseo de éxito del estudiante y entienden de que hay oportunidades para mejorar y que muchas veces cuando no lo hacen es porque el sistema está diseñado de forma tal que no los oye. Y por tanto las decisiones son siempre de arriba hacia abajo y nunca hay un canal de abajo hacia arriba. Aquí hubo una posibilidad de escuchar, de rediseñar y de constantemente ir a preguntar dónde y cómo se mejora este programa. Con esta metodología se desarrolló un modelo de gestión que está compuesta por 7 componentes, 5 son endógenos al sistema educativo y 2 exógenos. Los endógenos tienen que ver con un componente que llamamos inteligencia curricular, que tiene que ver con leer de manera inteligente el currículo. En la República Dominicana se adoptó el paradigma por competencias. Entonces, los contenidos en un paradigma por competencias son accesorios. Tú como docente puedes escoger los contenidos para que un estudiante adquiera determinada competencia. No tienes por qué agostar una lista predeterminada de contenidos. Y no necesariamente tú tienes que avanzar en contenidos para desarrollar o profundizar esa competencia. Entonces, esto implica personalizar el aprendizaje y darle esa libertad al maestro de aula de sentirse cumpliendo su labor si de pronto está en la mitad de las unidades, porque está trabajando la competencia. Y hasta que el estudiante no adquiere la competencia de leer, o de comprender lo que lee, yo no puedo avanzar en textos más complejos, en aspectos de mayor evolución, porque la educación es un proceso sistemático y acumulativo. Y esto reconoce eso. Segundo, la figura del director. El director es un líder, no solamente es un gerente líder, es un líder comunitario también, es un líder de una comunidad de personas y de profesionales que tienen que trabajar de manera coordinada, compartiendo saberes, intercambiando opiniones. El tercer elemento es la tecnología como un factor transversal. El cuarto elemento tiene que ver con tomar información para decisiones documentadas. Entonces, todo el tiempo se están produciendo evidencias y el docente tiene que estar ajustando su planificación para lograr el objetivo de aprendizaje del estudiante. Adicionalmente, hemos determinado que hay falencias o oportunidades de mejora en 3 aspectos en los educadores en general. Su habilidad para planificar un aula, es decir, qué voy a hacer cada día del calendario escolar, cómo yo luego tengo herramientas para aplicar lo planificado y ceñirme a esa planificación, y cómo yo le evalúo a los estudiantes para ajustar la planificación, no para simplemente asignar una calificación al estudiante o una sanción o un premio, sino para ajustar mi planificación, porque lo que importa es que todos aprendan, porque todos pueden aprender. Trabajando esos aspectos con la figura de este mentor, que es este maestro que está cercano a los educadores en el día a día, que de manera permanente tiene en su WhatsApp un grupo que hemos dado en llamar comunidad de aprendizaje, en la que comparten experiencias, saberes, consejos, a veces hasta chistes, pero ayuda a crear ese clima de mancomunión. Adicionalmente, 2 visitas mensuales a cada centro y algo muy elemental, pero es si lo que vamos a medir al estudiante es por su habilidad de lectura y de desarrollo lógico-matemático en tanto a capacidad de resolver problemas, pues que el estudiante en los 195 días del calendario escolar lea y resuelva problemas. Y de esta manera se hace de una forma transversal. Uno puede estar aprendiendo matemáticas y desarrollando la habilidad de lectura, es decir, de comprensión lectora, y trabajando desde el idioma español conceptos matemáticos. Es decir, hay una posibilidad de cruzar estos elementos. Todo esto con apoyo de mucha gente, no lo hizo obviamente solo Educa. Educa es simplemente un articulador,
pero aquí participaron especialistas nacionales e internacionales de mucho valor. Estuvo colaborando en este proyecto la pasada ministra de Educación de Colombia. Estuvo el Instituto Cervantes de España como líder de la lengua española en el país para justamente determinar los aspectos a mejorar en la formación del español. También la Fundación Europea Sociedad y Educación para trabajar todos los temas vinculados al liderazgo educativo. La empresa dominicana Ubicua con inteligencia artificial para la lectura y desarrollar una herramienta que acelera o disminuye el nivel de complejidad en función de lo que el estudiante es capaz de hacer, si se adapta a cada estudiante. Y así pudiera seguir con un largo etcétera de trabajo, y no quiero dejar de mencionar los dos componentes exógenos, sobre todo uno que tiene que ver con el rol de la familia. Precisamente será mi próxima pregunta. Bueno, porque usted lo ha citado, el rol de la familia, ¿en qué está fallando la familia? En el modelo de educación que persigue la calidad en el resultado. La familia, por mucho tiempo, que ya no es una familia, digamos, que se acerque a un prototipo de familia o a un ideal de familia. La familia dominicana es muy heterogénea y siempre menciono yo que, por ejemplo, las uniones formales en matrimonio son el grupo minoritario de composición familiar. Eso te habla hoy de una estructura familiar compleja. Y durante mucho tiempo la familia se había alejado de la escuela, había dicho, bueno, eso es un tema de los educadores, y los educadores muchas veces tuvimos también esa, digamos, preferencia de que más bien los padres que se queden de los muros para afuera de la escuela. La pandemia volvió a traer a la familia al proceso educativo, y allí hubo un redescubrimiento del rol del educador, de lo complejo que es, una comprensión de la tarea. Y nosotros quisimos que la familia no se vuelva a ir ahora, que ya que volvió, que se quede, y se quede de manera activa. Y desarrollamos ahí una propuesta que hemos dado en llamar Familias Comprometidas, en el cual la familia se forma también durante el año escolar en 10 módulos como coeducador. Es decir, cómo desde la casa yo puedo apoyar a que mi hijo aprenda más y mejor. Y allí... Vamos a ver, ¿cómo sería más o menos ese rol? Porque honestamente me llama mucho la atención porque eso se repite mucho. Yo digo, bueno, pero venga acá. La realidad de los padres hoy es que tú sales a trabajar, tú dejas tu hijo en el colegio o en la escuela. Ahora con la tanda extendida lo puedes dejar hasta las 5, 4 de la tarde, los recoges, llegas a la casa y tienes una agenda larga de responsabilidades, no que tus hijos no lo sean, pero como la tarea de la escuela entonces la tengo que asumir también como madre. No es que asumas la tarea de la escuela es insustituible, pero la familia es coeducadora. Entonces nosotros queremos apoyar a la familia para que tenga más herramientas, y esto se desarrolla con el apoyo de la tecnología también, para que justamente el espacio y el tiempo que le pueda destinar cada familia sea el que le ajuste a cada familia. Ir a una reunión de padres a las 3 de la tarde le queda muy incómodo a la gran mayoría, pero tener la capacidad de utilizar el celular para acceder a un conocimiento que le permite entender la importancia de que el niño asista todos los días, de que la educación es un derecho y por lo cual deben reclamar y exigir que no se pierda un solo día de clases, pero también es una obligación. También que hay herramientas y técnicas tan sencillas para poder aprender más y mejor, como por ejemplo que los niños respeten las horas de sueño y que traten de dormir la cantidad de horas necesarias conforme a su edad, que el uso de las pantallas en los menores esté limitado, que es importante compartir algún espacio de lectura. Y aún así también que esa familia se haga responsable no solo de su hijo, sino del hijo del vecino también, que no tienen tal vez la composición familiar, la responsabilidad o la desgracia de situaciones muy recurrentes en el país, de que no hay un adulto referente que pueda hacerse cargo de ese niño, es decir, un conjunto de comunidad también. Y allí comienza a verse resultados importantes, ¿no? Donde, les decía, hay más familias comprometidas, hay mentores excelentes, hay escuelas comprometidas, hay maestros que compran la idea de un proyecto de estas características donde tienen grados de libertad para hacer dentro del aula sin el complejo de qué le dice o no el técnico distrital. Bueno, se genera allí un cambio importante en los aprendizajes.
Volvamos al tema del 4%. Cuando uno observa las estadísticas, entonces se da cuenta que año tras año parte de esos recursos hay que devolverlo o hasta inventarse cómo gastarlos, porque es tanto dinero que el plan que hay en educación, incluido INAVI, todo el INAVI, todo lo que usted se pueda imaginar, ese dinero alcanza y sobra. ¿Cómo lo ve Educa eso? Mira, los recursos siempre por definición son escasos. Esa es la definición que sustenta la economía. Así que nunca van a sobrar los recursos. Así mañana... Todos los años sobran y hay que No, transferirlos. no, ahí está el punto. Ahí está el punto. Primero, los recursos que eventualmente no se ejecutan no se pierden. Eso es importante decirlo. Vuelven a las rentas generales del Estado Dominicano. Ahí no hay ninguna pérdida. Segundo, cuando no se ejecutan, sí hay una pérdida de eficiencia, porque la forma en cómo funciona el sector público es, por ejemplo, el Ministerio de Educación ahora en estos días tendrá que presentar en algunas semanas más el proyecto de presupuesto sectorial para el año 2025, ¿verdad? Se lo aprobarán con una serie de compromisos de ejecución. Por lo tanto, al finalizar el año, una buena gestión no es aquella que ahorra, sino aquella que ejecuta todo en la dirección correcta, optimizando esos recursos y logrando los objetivos. Esa es la mejor gestión de los recursos públicos. Entonces, lo importante aquí es ver que si sobran, hay un problema de gestión. Hay veces que son engañosos estos temas porque muchas veces tú ejecutas contratos, por ejemplo, típico en las obras de construcción, donde el contrato se paga durante el transcurso del año y si la obra comienza en noviembre, tú no la vas a terminar el 31 de diciembre. Entonces, parte de esos recursos de alguna forma ya están comprometidos para el siguiente ejercicio fiscal. Entonces, es importante a veces mirar las sutilezas porque podemos hacer, si no, conclusiones equivocadas sobre la efectividad. Es cierto que este último año ha sido en la trayectoria desde que está vigente el 4%, el año 2023 fue el de menor gestión o menor ejecución efectiva del presupuesto, pero los objetivos se cumplieron. ¿Qué hay que aprender entonces para este próximo calendario escolar? Bueno, que será necesario planificar mejor para que todos los recursos se puedan ejecutar y alcanzar los resultados, porque repito, no sobran los recursos. Y cuando uno ve los problemas de calidad que hay en la educación y decimos que los recursos no son suficientes o no son la única condición, lo que sí está claro es que sin recursos no va a haber nunca resultados positivos. Cuando nos fuimos a la pausa, te decía que me gustaría que pueda darnos el enfoque que tiene Educa sobre las críticas y las quejas que hay de que alrededor de 5.000 niños no encuentran cupos en la escuela pública. ¿Cuál es la versión sobre esto? Mira, primero debemos, antes que nada, ponerle dimensión al problema, ¿verdad? En el sector público hoy fueron convocados 2.100.000 estudiantes. Es decir, si el problema es de 5.000, estamos hablando que eso es algo así como el 2.3 por cada 1.000. Es un número muy pequeño y un problema que debiera ser fácil de resolver en términos de la magnitud que el Ministerio tiene la capacidad de afrontar. Claramente que un niño quede fuera sería un problema y hay que atenderlo, pero eso ocurre en todos los sistemas educativos del mundo cuando inicia el calendario escolar, porque hay movimientos, la familia se muda de último momento, hay nuevas obligaciones, hay rutas de transporte que ya no son las adecuadas y por tanto hay un proceso de ajuste que típicamente lleva el primer mes. Entonces, además, el Ministerio de Educación ante esta situación no ha quedado ajeno, ha diseñado un plan. El primer plan es, obviamente, ampliar las posibilidades propias del stock de aulas que vienen desarrollando. Hoy anunciaba el ministro de Educación que en este mes, entre agosto y septiembre, se estarán inaugurando unos 23 centros educativos adicionales completos, que también van a albergar a más estudiantes. Segundo, que se están habilitando aulas allí donde se necesiten, arrendando espacios, aunque sea de manera transitoria. Y el tercero, que es el que más sentido tiene por la costo-efectividad de la medida, es que si hay espacios ociosos en centros educativos privados donde hay demanda insatisfecha,
pues es una buena medida de uso eficiente de los recursos hacer uso de esas vacantes. Y entonces los estudiantes pasan a estar financiados por el sector público al valor que le cuesta al Estado dominicano atender a un niño en un centro privado. Y obviamente, indirectamente allí también hay un contralor mayor a la calidad de ese centro educativo privado. Eso es una muy buena medida donde la República Dominicana de manera pragmática resuelve una situación. ¿Qué debemos hacer ahora? Es estar atentos a los reclamos de los padres por esta situación. No será grave si a los 30 días está resuelta. A partir de ya el 1 de octubre, si esta situación permanece, ahí sí habrá un problema estructural y habrá que denunciarlo como corresponde. Pero entendemos que están dadas las condiciones y las estrategias para que el problema en las próximas 3-4 semanas esté resuelto en todo el país. Hay otro tema vinculado al cupo en las escuelas. Es que en los datos oficiales del Ministerio de Educación se dice que el 7% de los estudiantes inscritos en el modelo educativo público son extranjeros y se entiende que mayoritariamente son haitianos. ¿Ustedes qué datos manejan sobre esto? La matrícula oscila entre un rango entre mínimo de 3 y un máximo de 7 de estudiantes extranjeros de diferentes nacionalidades, no únicamente haitianos. Pero sí mayoritariamente. Bueno, mayoritariamente sí, pero no únicamente, y los grupos de otras nacionalidades no son pequeños, es decir, hay un contingente importante cada vez más de niños de origen venezolano, por ejemplo, que se han integrado también en la escuela pública dominicana. Nosotros siempre entendemos que el derecho a la educación es para todos los niños. Obviamente las regulaciones y los reglamentos priorizan a los nacionales dominicanos, como en cualquier país del mundo también, pero de la misma manera que los estudiantes de los hijos de dominicanos que emigran del país tienen la posibilidad de acceder a las aulas, también aquí es importante que aquellos que son hijos de trabajadores o trabajadoras que están en el país aportando con su trabajo y sus impuestos al crecimiento económico de la República Dominicana tengan la posibilidad de acceder al derecho a la educación, siempre priorizando el derecho de los niños dominicanos a esos 5.000 y pico que están fuera de las aulas, no es porque los extranjeros se les dio prioridad. No, eso no tiene que ver. Mira, la situación, si uno mira el sistema educativo, la cantidad de vacantes o de butacas que hay en las escuelas dominicanas, con los estudiantes sobran butacas, sobran espacios. ¿Qué sucede? Es que la escuela está fija en un sitio, pero la población no, la población se mueve allí donde hay oportunidades laborales, por distintas razones, hay movilidad, hay zonas de desarrollo que atraen contingentes demográficos y por lo tanto eso genera ciertas fluctuaciones. Hay zonas del país donde la población crece además de manera más dinámica por estas razones y otras donde hay escuelas semivacías. Entonces, el punto tiene que ver con justamente dónde están las presiones y poder administrarlas. Creo que eso es algo que a mí me ha tocado ver en todos los sistemas educativos de América Latina. La población latinoamericana se mueve mucho tras las oportunidades de empleo y la escuela generalmente se intenta tener cerca de la casa, por comodidad, por obviamente preferencia de las familias, de modo que ahora tal vez con el transporte escolar incluso los problemas de cupo sean menores que en el pasado. De hecho, hoy el ministro de Educación anunciaba ya un incremento importante de ese plan de transporte escolar que superará seguramente al final del periodo a más de los 4.000 autobuses. Eso va a implicar que un grupo importante de estudiantes que no tienen la posibilidad de acceder a su centro educativo por carecer de transporte y por estar ubicado lejos, entonces tenga la oportunidad de llegar seguro a la escuela. El tema de la ADP, parece el conflicto de nunca acabar entre las autoridades educativas y el gremio. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? A veces vemos muchas críticas al gremio, que paralizan las clases por cualquier cosa. ¿Cuál es el enfoque de Educa sobre este conflicto? Hay una primer buena noticia que el sindicato mayoritario de los profesores, la ADP, convocó
a la asistencia a clases hoy, 26 de agosto, primer día del calendario escolar, a que todos los maestros puntualmente estuvieran. Eso es una muy buena noticia, hay una voluntad de asistir y de participar, y esperemos y roguemos a Dios de que los 195 días del calendario escolar no se vean afectados por conflictos sindicales, porque aquí hay que entender, esa es la posición de Educa, que nadie reniega ni desconoce los derechos legítimos de los trabajadores de la educación y de los docentes a reclamar por sus condiciones de trabajo y por otras cuestiones que entiendan oportuno en su agenda. Pero lo que sí exigimos y pedimos es que esto no afecte el derecho sagrado de los niños, las niñas y los adolescentes a recibir una educación de calidad. Porque cada día, en un estudio que hicimos recientemente en Educa, le cuesta al país, cuando no se da clase, 670 millones de pesos. ¿Eso en qué se cuesta? Bueno, en salarios que se pagan y no son efectivos, no solo de los docentes, también de los administrativos, en la alimentación escolar que se vota. Las frutas que se tienen previstas entregar, si ese día no hay clase, esa fruta se echa a perder, hay que botarla. O sea, eso es una situación absurda que nada tiene que ver con el reclamo de los educadores por sus legítimos derechos, pero mucho menos con afectar el normal cumplimiento de las clases. Entonces ahí hay mucho para crecer, para innovar, para crear por parte del sindicato de docentes para que puedan encontrar estrategias alternativas a sus medidas de lucha. Todos los años siempre vienen quejas. Una porque los libros llegan y ya el año escolar le falta poco para terminar, en algunos centros, a veces en la mayoría, y otra es la calidad de los textos. ¿Cómo va ese tema, Educa? ¿Cómo lo ha observado para el inicio de este año escolar? El actual ministro de Educación, Ángel Hernández, ha tenido una decisión arriesgada, polémica en su momento, de producir los libros de texto directamente desde el Ministerio de Educación. A nosotros nos sorprendió la capacidad de gestión y de poder cumplir con la entrega de los documentos, los libros, tal vez no en el volumen que se había anunciado, pero sí de cumplir muy por encima de las proyecciones que uno tenía y las consultas que había hecho a las editoriales y a los expertos, de manera que allí hay una oportunidad que ha desarrollado el país. La calidad de los libros, se han encontrado errores, se han ido corrigiendo. Es importante entender que los libros hoy, es verdad, pueden estar o no llegando determinados libros impresos a las aulas, que hoy, por ejemplo, decía el ministro de Educación, que 12 millones de libros ya estarán siendo entregados en los próximos días en todas las escuelas, pero ya están disponibles en el proyecto Libro Abierto, que es una plataforma que cada dominicano, allí donde esté, con su documento de identidad o registrándose, puede acceder a ese contenido con complementos de inteligencia artificial y de material multimedia que le permite acceder al material. En ese sentido, creo que es una política que, si bien tiene oportunidades de mejorar todavía en la calidad de algunos libros de textos, en algunos contenidos, en algunos errores que todavía se detectan en esos documentos, son materiales de trabajo. Y como yo le decía hace algunos días a un colega tuyo, porque me remarcaba y traía a colación un error concreto en un libro, que el buen docente también puede utilizar el error para aprender. O sea, el error como una herramienta de aprendizaje, incluso provocado en un libro, y evitar esa sacralización, que antes todo lo que estaba escrito en un libro estaba en piedra, ayuda a esta nueva visión de la educación. O sea que siempre al final del día, lo que quiero decir con esto es que la clave es el educador. Ese es el elemento fundamental. Los materiales, la tecnología, el aula, la característica del mobiliario escolar son importantes, pero un maestro que sabe cuál es su trabajo logra que sus estudiantes aprendan con el recurso que tenga a mano. Recientemente el Colegio de Abogados ganó una demanda que tenía en contra del Ministerio de Educación, que le obliga a enseñar la Constitución en las escuelas. La respuesta del Ministerio de Educación era que iba a volver a los tribunales porque eso ya está incluido. A Educa le consta que esto se hace porque siempre he escuchado al expresidente del Tribunal Constitucional quejarse
porque él entiende que incluso a pesar de que se han firmado varios convenios para que cada estudiante pueda tener una constitución infantil legible, o sea, con me imagino diseñada para aprender en esa etapa de la vida, no estaba conforme, pero dice el ministerio que está incluido en el currículum. ¿Qué es lo que falta entonces? Está incluido de forma transversal y hay proyectos maravillosos y hermosos, como por ejemplo el proyecto que desarrolla el Defensor del Pueblo con la Constitución para niños o la Constitución infantil, que está muy bien logrado, diagramado y atractivo para los estudiantes. Lo importante es que, más allá de lo que diga el currículo y de cómo se resuelva el diferendo legal, es lo que ocurre en el aula. Y otra vez vuelvo al comienzo de cuando hablaba de este proyecto, la importancia de que el maestro esté empoderado con lo que tiene que hacer. Si en la planificación del año escolar el docente planifica el uso, por ejemplo, de la Constitución de la República para desarrollar la habilidad de lectoescritura y comprensión, estará, como dice el refrán, matando dos pájaros de un tiro. Estará transfiriendo el conocimiento y el manejo cotidiano de la Constitución para cada niño de acuerdo a su grado y nivel, y estará desarrollando las actividades de lectoescritura comprensiva, que es uno de los objetivos de esas competencias que pretendemos que se adquiera. Ese es el espíritu de colocarlo, dar la Constitución como una materia de una currícula específica. No parece la mejor forma de utilizar el tiempo. Hay que integrarlo al proceso de aprendizaje de esta manera transversal, trabajando desde las ciencias sociales, desde la lengua o incluso desde la matemática, porque hay acciones que están en la Constitución, por ejemplo, de decisiones que deben tomarse por ejemplo, por fracciones, mayorías especiales de 3/5, de 2/3, que eso pudiera perfectamente trabajar hasta el concepto de fracciones o de quebrados en distintos grados escolares. Así que la clave está en que la Constitución se trabaje, pero no necesariamente como una materia en la cual el estudiante va a aprender la Constitución, sino que entra por ósmosis, entra por esta forma de desarrollar competencias gracias al trabajo con la Constitución. Ustedes le escucho y me preocupa menos que cuando escucho veo como que no hay tantos problemas como se quiere dimensionar en el modelo educativo, que la calidad sigue siendo el gran reto, está bien, pero el presidente Luis Abinader, en su discurso de toma de posesión, él habló de implementar el método STEAM o STEM. Educa, ¿cómo ve esa posibilidad de que exista en el país una filosofía educativa, un método de enseñanza que al parecer todavía no lo tenemos tan claro? Bueno, primero, problemas hay, nosotros no renegamos de los problemas, pero sí lo que nos gusta es afrontar los problemas con soluciones y no simplemente quedarnos en la crítica cómoda. Ante un problema lo que procuramos es traer una o más soluciones a la mesa, y de hecho este proyecto que les comentaba es justamente la búsqueda de Educa sentirse corresponsable de los malos resultados, de qué manera podemos hacer algo más que decir y por lo tanto involucrarnos en la ejecución experimental de un proyecto para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Así que los problemas están, pero uno flaco favor le haría a la República Dominicana si lo que uno hace es simplemente quedarse en la crítica fácil. El segundo elemento tiene que ver con, perdón, ¿me decías? Con el método STEM. Sí, con el método STEM. El método STEM es un método que STEM quiere decir que se enfoca en las ciencias, la tecnología, el arte, que aparece ahora con esa A, las ingenierías y la matemática. Es decir, es promover que el enfoque esté orientado a la vocación científica de los estudiantes. Eso es muy importante. Hay grandes proyectos en el país y experiencias muy exitosas, como el caso de Fundación Propagás con pequeños científicos, que es un proyecto del cual se debiera aprender más para convertirlo en política educativa, pero claramente allí es trabajar con los educadores y de alguna forma desarrollar esta habilidad. Ahora,
tiene limitaciones, porque cuando tú ves en la última prueba diagnóstica que los estudiantes que logran los niveles satisfactorios en lengua y matemática, en matemática, perdón, al nivel del sexto grado de la primaria es menos del 1%, entonces ahí hay una limitación estructural. Nosotros queremos proponer seguramente en algún momento al país esta cruzada por la matemática, porque allí está una debilidad que es necesario sortear con capacitación y llegada de talento, de tal vez de otras áreas del conocimiento, que entiendan que merece la pena destinarle algunos años o algunas horas de su profesión a trabajar la educación básica en materia de educación, porque las universidades seguramente están teniendo enormes problemas porque están recibiendo estudiantes que llegan con una base matemática muy deficiente. Y allí está muchas veces el techo invisible que limita para que los estudiantes puedan seguir creciendo y desarrollándose en áreas que hoy hay oportunidades laborales ciertas. Bueno, vamos a agradecer a Darwin Caraballo, que nos ha acompañado hoy en el programa. Más oportuno no pudo haber sido por el inicio del año escolar y compartir con nuestros seguidores su visión sobre la educación, más bien la visión de Educa, sobre el modelo, el sistema educativo, dónde estamos mejor y los desafíos que tiene la educación dominicana. Gracias. A ustedes.